Ahora tenemos un panel de reacción. Tenemos 3 participantes que van a hacer unos comentarios adicionales. Primero vamos a tener a la señora Wanda Pérez Álvarez de la Cámara de Comercio, el señor Federico de Jesús, Fede de Jesús, como lo conocen, y él es de FTG Solutions LC. Y por último vamos a tener al señor Cristian Ramos, es del vocero de Puerto Rico. Es una persona muy inteligente, muy inquisitiva, que ha entrevistado a varios de los presidentes de la Cámara de Comercio. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Gracias, Kenneth, y gracias a todos los miembros del panel por las presentaciones tan maravillosas. Nosotros nos sentimos tan agradecidos de que pudiéramos tener unos profesionales tan excelentes para estar reunidos con nosotros hoy, para este foro que es tan importante. Al principio del foro, nuestro presidente, el presidente de la Cámara, habló sobre un programa de 12 puntos para el desarrollo económico de Puerto Rico. Y uno de los puntos es la paridad en los fondos, porque nosotros creemos que es tan importante. La paridad de fondos es tan importante para Puerto Rico, para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo económico. Así que vamos a estar trabajando hacia eso con nuestro panel y nosotros vamos a continuar trabajando hasta que lo consigamos, porque nosotros pensamos, como dijo Kenneth, es una cuestión de justicia. Y así que si alguien estaba ambivalente acerca de esta necesidad de equidad de los servicios o fondos de bienestar social, solo se necesita que vean las presentaciones de nuestro panel y las posiciones que se presentaron en Peña Martínez, porque esto describe claramente cómo el gobierno federal está discriminando de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico solo porque están viviendo en Puerto Rico y que no hay una base racional para este discrimen. Y se concluye que este tipo de discrimen es inconstitucional y es una violación de la idea de justicia de la Constitución norteamericana. Nosotros entendemos lo que estamos pasando en Puerto Rico con 44% de las personas viviendo bajo los niveles de pobreza y 57% de esos son niños. Ciudadanos americanos puertorriqueños están recibiendo menos protección de los programas que están especialmente diseñados para ayudar precisamente a esas personas. Los puertorriqueños pobres tienen menos dinero en sus beneficios solamente por vivir en Puerto Rico. Las implicaciones de esto son increíbles e injustas. Ahora, eso no es algo que podemos cambiar localmente, ¿correcto? Estamos hablando de fondos federales, programas federales. Así que le hago esta pregunta a Fernández. Con las elecciones presidenciales en el camino y la posibilidad de que una juez ultraconservadora entre a la Corte Suprema, ¿cómo vemos que esto progresará después de noviembre? La pregunta es al señor Fernández. No sé si el señor Fernández se desconectó o hubo algún problema técnico. El señor Kenneth Rivera va a verificar. Dolly, ¿estás por ahí? Dolly. Sí. Pues apparently he went out. I don't know Aparentemente no está en su área. No sé si hay algún otro panelista que Lilian o Pando quieren reaccionar a esto, como la elección a nivel de los Estados Unidos para el presidente de los Estados Unidos y el nombramiento de una jueza superconservadora podrá cambiar.
Desde la perspectiva de las elecciones, yo creo que es esencial. Esta es una elección esencial cuando miramos, y nuestra coalición es bipartidista, así que quiero tratar de mantenerme lo más neutral posible, pero vimos una plataforma democrática y Federico va a estar al tanto de esto. About the last 4 Democratic platforms. Que hablamos de las 4 plataformas demócratas pasadas. Nunca ha habido una plataforma que fuera tan explícita y tan detallada en cuanto a Puerto Rico. Así que nosotros tenemos un plan independiente, pero en adición a eso, la plataforma del Partido Demócrata, el documento que fue publicado, específicamente comparte y se enfoca en los beneficios federales y la paridad de beneficios federales y menciona los programas que específicamente estamos hablando hoy. Así que eso es un mensaje poderoso para nuestra comunidad en cuanto a la importancia y el lente y el enfoque en Puerto Rico en esta elección presidencial y, por supuesto, lo que va a pasar en el Senado y en algunas de las carreras de la Cámara de Representantes. Right. Tuvimos un momento de una interrupción. Sí, se cortó un poco. Esto es una elección crítica. Nosotros podemos seguir luchando y moviendo hacia estos cambios, a estos cambios legislativos que necesitamos para Puerto Rico. Y en cuanto a lo de la Corte Suprema, es preocupante, tengo que decirlo, porque yo creo y yo sé en mi corazón que estos casos van a ser retados hasta llegar a la Corte Suprema. Sin embargo, pienso que cuando miramos, y no soy un abogado constitucional, pero cuando vemos estos casos, es muy difícil que se diga que los ciudadanos que residen en Puerto Rico y en los territorios no tienen derecho a la protección equitativa bajo la ley. Así que cualquier juicio que sea contrario a lo que se ha apoyado en la Corte de Distrito y el Tribunal Apelativo va a ser obsceno, que ellos no estén de acuerdo con los tribunales más bajos anteriores. Gracias, Lilian. Y se me quedó esto, pero creo que esto es muy importante. Las comisiones, la Cámara comisionó un estudio que dice que 88% de las personas que reciben el PAN dijeron que no tienen suficiente dinero para comer. 88% no tienen suficiente dinero para comer. Y esto solo enfatiza su punto, que porque nosotros somos más personas tenemos que comer menos. Así que muchas gracias por su participación. Kenneth, te devuelvo el micrófono. Gracias, Lilian. Y gracias, Wanda. Y ahora vamos a hablar con Federico de Jesús, con Fede, como le llaman sus amigos. Y creo que él también tiene una pregunta para Lilian. Yo quisiera hacer un comentario. Y el comentario de Lilian nos lleva a él, nos da pie para ello. Gracias a todos por invitarme a este foro y porque ustedes han sido intercesores y defensores en Washington, D.C. consistentemente por muchos años. Y quiero reconocer especialmente a Javier, Lilian y Laura, que siempre están todo el tiempo, todos los días en Washington, D.C., siendo intercesores acerca de los temas de asistencia nutricional, equidad o paridad alimentaria, etcétera. Ellos siempre están disponibles y cuando yo llevo el tema a esas oficinas, siempre me preguntan por la Federación, el Hispanic Federation, me preguntan por Lilian, me preguntan por todos ellos. Ellos han expandido esos esfuerzos que ellos llevan, no solamente a los puertorriqueños y latinos, pero a muchas personas que están tocadas por esta situación alimentaria y no han sido representados antes. Así que después de los huracanes
Y después de poder ganar esa batalla que se hizo para recibir unos fondos adicionales en los millones, eso se han convertido en una fuerza importante. Nosotros no sabemos qué va a pasar con estos casos en corte y tenemos que continuar con la intercesoría en el Congreso en la próxima administración y eso va a ser clave. Pero quiero hacer un contraste rápido entre Biden y Trump porque no sabemos que la administración de Trump llevó una apelación y pidió que se detuvieran los procesos. Y en este caso, Lilian dice que Biden apoya la paridad en estos fondos. En términos de Medicaid, no solamente Trump no está de acuerdo con la paridad, sino que lo que quiere es cortar los fondos de Puerto Rico de 12 billones a 5.2 billones de dólares para Puerto Rico. Así que esas son las acciones que él ha tomado. Y quiero mencionar que encontrar esa paridad de fondos en esos programas que hemos mencionado definitivamente nos ayudaría y ayudaría a los puertorriqueños en necesidad, especialmente a partir de los datos que hemos conseguido a través de la investigación. Pero también tenemos que reconocer que después de los huracanes María hubo prácticamente una paridad, pero esto no pueden ser las balas de plata. Va a ser bien difícil, pero nosotros tenemos que luchar por la creación de trabajos, de empleos. Y yo creo que dado las características únicas de las islas y las situaciones jurídicas, esas herramientas federales tienen que estar modeladas a la necesidad del país. Y quiero pedirle a todo el mundo que continúen luchando por estos programas para que sean más amplios los programas, no solamente de asistencia, sino de empleos para Puerto Rico. Eso nos va a permitir ponernos de pie. Y la paridad en estos programas va a ayudar a muchas personas que ya están en necesidad, especialmente ahora en la pandemia, durante la pandemia. Yo sé que eso no es parte de la ecuación. José Enrique, volviste. José Enrique. No, mira, oye, más o menos Lilian more or less answered the question. Lilian más o menos contestó la pregunta. La pregunta es la diferencia que se va a ver en estos casos durante la elección. Quisiera mencionar algo sobre Biden que posiblemente ustedes ninguno haya dicho. Se expuso hace un mes atrás. Va a cambiar el secretario de Justicia. Así que si esto llega al secretario de Justicia, nosotros tenemos que estar apelando a la Corte Federal. Nosotros tenemos un caso muy fuerte. Todas las cosas que el Congreso está aprobando es por un año. Pero estos fondos son recurrentes todos los años. Si ven el efecto multiplicador, va a ser increíble, 4 veces. Así que estaríamos trayendo mucha prosperidad para Puerto Rico. Por todas las personas que se beneficien y que lleguen a estos fondos a las manos de los pobres. Y una de las razones que nosotros estamos incluyendo eso, hay que trabajar en esta situación, pero ciertamente esto va a tener un impacto en el ambiente económico del país. Esta es la primera vez que las personas más pobres van a llegar a un nuevo nivel y eso es lo que esperamos, como mencionaron Wanda y Lilian. Tenemos personas que no tienen suficiente dinero para comer. Sí, quisiera hacer un punto rápidamente, una cosa que Federico mencionó, que yo creo que resuena conmigo muchísimo. Muchas veces cuando trabajamos y hacemos el trabajo para tener un aumento en los beneficios alimentarios, ustedes ven los comentarios que llegan. Nadie quiere que la gente dependa
de estos beneficios y de estos programas federales. No es que queremos que las personas se queden ahí y vivan en la pobreza. Sin embargo, mi visión es paridad y equidad. Flow in an Vamos a permitir que los sistemas fluyan equitativamente y entonces dejemos que Puerto Rico trabaje en la economía, en su infraestructura, en sus trabajos, en sus industrias, pero no castiguen porque somos un territorio y hubo una serie de estrategias punitivas que se establecieron en los 70 y en los 80 y continúan aún hoy para mantener a Puerto Rico fuera de lo que se le provee a otros territorios. Así que yo estoy de acuerdo. because we want people to do. Yo no estoy pensando que debemos seguir subiendo estos programas y que la gente se quede pobre. No, eso no es lo que esperamos. Pero esperamos que nosotros como una comunidad tengamos alternativas y que podamos tener esa equidad con todos los demás. Destino manifiesto, Federico, ¿verdad? Nuestro destino, alcanzar nuestro destino como comunidad, pero nosotros no somos menos que los otros ciudadanos norteamericanos. Ahora vamos a pasar a Cristian. Cristian está aquí, del vocero. Gracias, Cristian. Hola a todos, gracias por invitarnos. Mi nombre es Cristian Ramos y yo soy reportero de economía del vocero de Puerto Rico y yo quisiera comenzar diciendo que la disparidad en el concepto federal es aún más relevante ahora con la pandemia que parece estar aplicando todo, incluyendo el desarrollo económico. Well, determine its health conditions, but now with the COVID-19, countries' health level determines how much con los problemas de la pandemia, el Congreso, las acciones del Congreso nos van a afectar nuestra capacidad de poder recuperarnos de esta pandemia y va a ser más complicado que en otras jurisdicciones estadounidenses porque estamos al borde de un colapso económico y esto trae otros problemas consigo. La salud es importante, el desarrollo económico es importante, pero la falta de dinero y un sistema eficiente de salud quiere decir que está declinando la productividad y la competitividad de la isla. Y eso va a querer decir que el gobierno va a tener menos dinero y va a ser la reestructuración imposible. De acuerdo a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, si Puerto Rico fuera tratado como todos los demás, subiría Medicaid en 2.1 billones, es 60% más bajo en Puerto Rico ahora mismo. Puerto Rico recibiría 1.4 billones de dólares para proveer servicios médicos. Como dije, la salud es importante para manejar la pandemia y los impactos económicos de la pandemia. Y ahora tenemos más fondos, pero muchos de los problemas de salud se van a resolver con más dinero y podría representar una mejor oportunidad para la viabilidad económica de la isla. Gracias. ¿Tiene alguna pregunta para el señor Roberto Pando, Lilian, señor García? ¿Alguna reacción a los comentarios de Cristian? Gracias, Cristian. Yo estoy de acuerdo. Típicamente decimos, no hay recuperación económica si no arreglamos los problemas de salud en Puerto Rico. Nosotros trabajamos con 1/3 de los recursos de salud que se utilizan en los Estados Unidos y como mencionamos, yo diría 3 áreas, COVID, los huracanes, etcétera. Desafortunadamente, nos mostró cuán deficiente y cuán atrás estamos en términos de los sistemas de salud, infraestructura, la infraestructura física, los hospitales, las clínicas, la infraestructura administrativa, cómo se administra la salud. Tienen que esperar a llegar a un especialista y tienen que empezar a hacer la fila a las 4 de la mañana.
no hay suficientes recursos para administrar el cuidado de salud como se debería administrar. Y, por supuesto, la compensación de los profesionales de la salud. Así que nosotros sí tenemos 94% de nuestra población está cubierta de alguna manera por un plan de salud. Pero lo que nosotros no tenemos es esa resiliencia, esa calidad, esa cualidad básica en la infraestructura, en la tecnología de informática, etcétera, y en términos de compensación también. Y eso es un problema grandísimo que tenemos. Tenemos dificultades en algunas especialidades. Nosotros estudiamos y tenemos la misma preparación académica, tomamos los mismos exámenes. Nuestros hospitales pasan por los mismos procesos de acreditación, pero nosotros recibimos la mitad o menos del dinero que se paga. Y, por supuesto, se invierte un tercio de lo que se invierte en los pacientes de los Estados Unidos. Así que no hay recuperación económica posible. Por ejemplo, lo que mencioné de la parte B, que no se paga a las personas pobres y mayores en Puerto Rico, el DIS, que es un tema crítico en el caso de Peña Martínez. Nosotros tenemos que salir y sacar dinero de Medicare Advantage para pagar los medicamentos recetados que el ALS no paga en Puerto Rico. Y eso lo que quiere decir es que el presupuesto que nosotros tenemos de Medicare Advantage, y como ya les dije, es limitado. Tampoco podemos utilizar ese dinero para pagarle a los médicos y a los hospitales porque tenemos que pagar por los medicamentos recetados. Así que todo está conectado. Nosotros pensamos que estamos haciendo mucho con mucho menos y nosotros pensamos que los dólares que nosotros podamos obtener, que nosotros obtengamos para la salud en Puerto Rico, se van a gastar bien. Y eso también nos lleva a nuestra misión también. Muchos comentarios hubo recientemente en las discusiones públicas acerca de los fondos aprobados y no utilizados, y yo entiendo que eso también es algo que nosotros en Puerto Rico, el sector público y privado, tenemos que trabajar en ello, que cuando nosotros tomamos pasos críticos para obtener los fondos que merecemos, los utilicemos de la manera correcta. No nos podemos dar el lujo de devolver nada. Esto se tiene que ver a los derechos de los ciudadanos, como son los casos en corte. Yo no creo que es solamente acerca de Puerto Rico. If you move to Puerto Rico, No es acerca de tratar a Puerto Rico de manera diferente, sino a los ciudadanos de manera diferente. No importa de dónde tú eres, automáticamente tú pierdes estos derechos y estos beneficios. Así que es un punto esencial y crítico. Vamos a seguir empujando como comunidad para obtener resultados. Gracias a todos los panelistas, a los panelistas en el panel de reacciones. Podríamos seguir hablando por más horas, pero no tenemos más tiempo. Así que les doy las gracias a todos por participar en este foro y, como mencioné antes, por su asistencia, y nosotros vamos a seguir luchando. Y es un honor trabajar con ustedes. Gracias a todos por su participación. Buenas tardes.